Lo que no imaginaba Ollero ni nadie es que llegaría el día en que tuviésemos que oír a un presidente del gobierno anunciar su intención de gobernar a espaldas del Parlamento, sin presupuesto, sin vergüenza y sin decoro. Cuando un gobernante se pierde el respeto a sí mismo y al país, no puede pedir a nadie que se lo tenga. Que el gobierno se dedique a desautorizar el Poder Judicial y a promover cambios legislativos. Pero si es que es un disparate. Una cosa es que los exiliados después de la guerra civil quieren hacer algo para que puedan votar todos aquellos que, en mi opinión, no deberían poder votar. A la ofensiva del Partido Popular con españoles que perdieron su pasaporte, los nietos de exiliados y con inmigrantes, porque el viejo Partido Popular está marcando posición y lo acaban de hacer Aznar y Aguirre. Españoles fuera de planteamientos ideológicos. El Partido Popular y Vox han abierto una carrera hacia posiciones cada vez más duras. Vox, de hecho, está pidiendo ya no voto inmigrante, ya no voto de nietos. Está diciendo que no puedan votar los que residen en el extranjero por correo. Que se cierre el voto por correo a quien está fuera de España, que tengan que ir a oficinas consulares. Es decir, que quien viva lejos de un consulado no pueda votar. Lo que está planteando Vox es restricción al voto de 2,2 millones de españoles que residen fuera de España. Esto, Marta Ita, es lo que plantea la formación de ultraderecha en una carrera con el Partido Popular. Ya verán. Le preguntó la madre, verdaderamente harta, a su hijo adolescente: ¿cuándo vas a ordenar de una vez tu cuarto? Respondió el hijo con una sucesión de onomatopeyas indescifrables propias del lenguaje pubescente. En el cerebro de la madre se activó inmediatamente el traductor automático adolescente español, español adolescente, y entendió que el hijo le había dicho: no seas cagaprisas, madre, ya lo haré mañana, que estoy viendo la repetición del partido inaugural del Mundial. Y entonces explotó la madre, aún más harta, verdaderamente harta, que hace 6 líneas, y le dijo al chico: ¿pero se puede saber por qué dejas para mañana lo que puedes hacer hoy, Juanma? Y entonces habló el joven en exquisito castellano y le dijo: pues para que se note que no me apetece nada hacerlo. Y añadió: ¿no ves que si lo hago a la primera va a parecer que me gusta? Juan Manuel Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía, que lo va a seguir siendo, perdió ayer su primera votación de investidura y perderá mañana la segunda si deja para otro día lo que ya puede hacer hoy mismo. En términos de alta política, tragar. Desde la noche del 17 de mayo, que fue noche de urnas, hace ya 6 semanas y media en Andalucía, Juanma Moreno sabe que tiene hasta finales de agosto para sacar adelante lo suyo. Y sabe que puede haber tantas votaciones como quepan en ese holgado calendario. Pero sabe también que al final del camino siempre está Vox y que el peaje de Vox lo va a acabar pagando. ¿Quién? Pues Juanma Moreno. O sea que al final va a tragar. Ha elegido no hacerlo a la primera, porque si lo hace a la primera va a parecer que le gusta tragar, y que quiere que se note que lo a disgusto que lo hace, ¿no? Lo mucho que le cuesta. Lo mucho que le cuesta que, pues, la prioridad nacional, la satanización de los menores inmigrantes, la inversión cero en centros de acogida, la deportación de los sin papeles, o sea, que se note lo desagradable que es todo eso y lo desagradable que es tener un consejero de Vox en tu gobierno, aunque sea un consejero de cartón o de felpa, sin competencias, sin despacho y sin cartera. Pero vamos, tener un consejero en el gobierno de Andalucía. Bueno, se acabará sacrificando el presidente de los andaluces y pagará, muy a disgusto, pero pagará los peajes de Vox, invocando lo importante que es la estabilidad y lo terriblemente inconveniente que sería ir a unas elecciones de nuevo. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente, yo estoy convencido de que no. Acabará pasando por caja, como hicieron todos sus colegas, para darse el gusto así de seguir gobernando su comunidad autónoma. Informa el diario ABC, en una información de estos últimos minutos, que hoy mismo podría anunciarse el acuerdo entre el PP y Vox para que la votación de mañana ya sea favorable al candidato. Claro, ocurre que sus colegas, Guardiola, Azcón, Mañueco, o sea, los presidentes de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León, que ya están encamados con Vox y que ya consumaron la coyunda, tuvieron en su momento una coartada para diferir sus cesiones al costalero de extrema derecha o para retrasarlas. ¿Cuál era la coartada? Pues que tenían que esperar a que se celebraran las elecciones en los siguientes territorios que las tenían convocadas para no complicarle así la vida a sus colegas candidatos, ¿no? Es que lo de Extremadura está pendiente porque como quedan las elecciones en Aragón,
Y luego lo de Aragón es que está pendiente ahí negociándose, porque como queda lo de Castilla y León. Pero claro, después de las andaluzas, pues ya no quedan más elecciones hasta mayo del año 27, elecciones autonómicas y municipales. Ponerse estrecho con Vox, pues habría tenido algún sentido cuando Feijóo aún predicaba que nunca metería a Abascal en su gobierno porque el populismo era dinamita. Pero ahora que Feijóo ejerce ya de hermano mayor de una pareja de hecho, ahora que el PP ya ha abrazado la prioridad nacional, el no más menas, el abajo la regularización extraordinaria, el fuera el Pacto Verde Europeo, y ahora también la campaña contra una ley que no existe, que es la ley de nietos, contra la amenaza fantasma de los nuevos españoles creados a imagen y semejanza de Sánchez y por Sánchez en el extranjero para neutralizar así a los votantes residentes, como Dios manda, y de derechas que hay en España. Ahora que el PP ha abrazado con ardor y vehemencia tantas banderas de Vox, pues es natural que dentro de su partido se estén preguntando ¿a qué espera Juanma? Si ya no es que paguemos el peaje, es que celebramos pagar el peaje para poder consumar ya de una vez los gobiernos de coalición, incluido el de Andalucía. En un remake de las tentaciones pasadas, ya no se sabe cuántos meses de las próximas elecciones generales, Feijóo ha exhumado la siembra de sospechas sobre la limpieza del proceso electoral. Si en 2023 lo presentó como una lógica preocupación por la custodia del voto por correo, luego ganó de calle el PP y no cuestionó ya nada, ahora lo presenta como una lógica preocupación por el incremento de los votantes dando nacionalidad a quienes no la tenían. Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2,5 millones de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en esta. Obsérvese que el PP justifica siempre sus sospechas o se las justifica invocando lo razonable que es poner bajo sospecha el sistema. El método es infalible, claro, porque ¿cómo no va uno a sospechar si él mismo está alentando las sospechas? Pero es que tratándose de Sánchez, siempre hay que sospechar. Qué interesante manera de sembrar sospechas. El fervor con el que se ha sumado Núñez Feijóo a la denuncia de una ley inexistente bautizada como Ley de Nietos tiene perplejo al mismísimo Vox, que es quien lleva sembrando insidia sobre este asunto desde hace meses y quien con razón celebra ahora que el PP, chupando rueda, descubra lo peligroso que es otorgar la nacionalidad española al nieto de un español al que se privó de su nacionalidad porque se fue al exilio habiendo perdido una guerra. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Dice, hasta los bisnietos. Es probable que así como Mariano Rajoy descubrió en una entrevista radiofónica, cuando ya llevaba 4 años gobernando el país, que español no es quien nace en España, sino quien tiene padre o madre española, nazca donde nazca, es posible que algunos políticos hayan descubierto ahora que los nietos de migrantes que nunca dejaron de ser españoles, o sea, que mantuvieron su nacionalidad, son tan españoles como usted y como yo, aunque jamás hayan puesto un pie en España. Esto Fraga nunca lo perdió de vista, por eso iba a hacer campaña a América entre los gallegos emigrados y los hijos de los gallegos, que aun no habiendo puesto nunca un pie en Ourense ni tener intención de hacerlo, votaban como el que más en las elecciones autonómicas. El PP que denuncia ahora la avalancha intolerable de nuevos votantes que trae consigo la Ley de Memoria Democrática, en potencia hasta 2,5 millones de personas, denunciaba hace 3 años que la ley se quedaba corta. Fue Feijóo, discípulo en esto de Fraga, a predicarlo a la Argentina y han tenido a bien recordarlo algunos ministros. Eso es lo que pasó en el año 23, campaña electoral, es que el PP había prometido derogar la Ley de Memoria Democrática. Como es esa ley, la de Memoria Democrática, la que permite que los descendientes de españoles que en su día perdieron la nacionalidad puedan solicitarla, el PSOE empezó a hacer campaña en Argentina diciendo, cuidado que como gane Feijóo, nietos de españoles os quedáis sin poder solicitar la nacionalidad. Y entonces fue el PP allí a aclarar la situación y dijo que no, que es al revés. Que lo que nosotros estamos diciendo es que no basta con una disposición adicional en una ley de memoria democrática, hay que hacer una ley específica, una ley, esta sí, de nietos, para que los hijos y nietos de los exiliados tengan la nacionalidad. Y además hay que cambiar, ¿qué es esto de que hay que demostrar únicamente que tu antepasado se fue entre el 36 y el 55 de España, entre 1936 y 1955? Esto no puede depender de plazos. Y no puede depender solo de
se fue por razones políticas. No, no. Hay que ofrecer también la nacionalidad a los descendientes de aquellos que se fueron por motivos económicos. La nacionalidad es un derecho civil. Desvincular la nacionalidad de la ideología y desvincular la nacionalidad de los acontecimientos lamentables que vivió España con la guerra civil y con la dictadura. Los nietos nada tienen que ver con la ideología de sus abuelos. Por supuesto el exilio, pero también las causas económicas tienen que pesar al momento de conseguir la nacionalidad. O sea que el criterio que está en vigor en la Ley de Memoria Democrática se le quedaba corto a Núñez Fijo, porque es un derecho civil, así lo llamó él, poder acceder a la nacionalidad española si eres descendiente de cualquiera que en su día fuera español. 3 años después, la dirigencia del PP dedica sus mejores esfuerzos en estas últimas horas a explicar a los tertulianos la diferencia entre una ley, como la que ellos proponen, y una disposición adicional octava, como la que ya rige. Es encomiable esta contribución a la disquisición jurídica. Y en divulgar cuál es la diferencia entre un derecho civil y una instrucción de la directora de Seguridad Jurídica, apellidada Puente, en el año 22. Pero la pregunta sin contestar sigue siendo, ¿con esta ley que propone el PP, y que esta sí se llamaría, supongo, ley de nietos, los nuevos españoles en potencia serían más o serían menos que con la que está en vigor? Si eliminas el requisito de haber salido de España entre el 36 y el 55, e incluyes la posibilidad de que se soliciten la nacionalidad a quienes, los descendientes de quienes se fueron porque no tenían otra forma de ganarse el pan. Con estos nuevos criterios que plantea el PP, ¿cuántos nuevos españoles podría haber? No vaya a ser que sean más de 2,5 millones. Y en ese caso hay que llamarlo también ingeniería electoral, ¿o cómo se llama? Cuando el PP crea nuevos nacionales es un acto de justicia y un derecho civil, pero cuando los crea el gobierno es pucherazo. ¿Y si Juanma Moreno va a acabar abrazado a Vox? ¿A qué tantos mohines a estas alturas ya tan anticuados? Nacer en España no te convierte en ciudadano español. Nacer en Estados Unidos sí, te convierte en ciudadano estadounidense. La Constitución de allí establece que goza de la ciudadanía y de sus derechos toda persona nacida libre en territorio de los Estados Unidos. No solo los hijos de estadounidenses, que es lo que sí ocurre en España con los españoles, sino los hijos de cualquier persona que haya nacido en los Estados Unidos de América. Donald Trump, que está embarcado, él sí que está embarcado en la tarea de impedir que el censo electoral crezca con nuevos ciudadanos hijos de la inmigración irregular. Donald Trump pensó que el poder de que disfruta el presidente de los Estados Unidos alcanza a interpretar a su aire la Constitución y a privar a los nacidos de sus derechos civiles si sus padres no tienen papeles. Bueno, el Tribunal Supremo le ha dicho a Donald Trump que va a ser que no, que el mundo habrá cambiado mucho y lo estará cambiando Trump, pero la Constitución permanece y los derechos de los estadounidenses también. Y los derechos de los recién nacidos en Estados Unidos también. Ya puede el presidente Trump pregonar que su país es bobo porque es el único, dice él, que censa como nuevo americano al bebé recién nacido, que entiende el Tribunal Supremo que ni es bobo ni es el único país que hace eso. Bueno, la sentencia no es firme, la sentencia no es unánime, es firme, pero no es unánime. Hay votos discrepantes. Naturalmente el gobierno de allí hace lo mismo que el gobierno de aquí cuando hay votos discrepantes en un tribunal, que es que se agarra a los votos minoritarios o particulares para darse la razón a sí mismo. Bueno. Presumir que los hijos de irregulares en Estados Unidos votarán todos al Partido Demócrata es hablar por hablar. Presumir que los nietos de los exiliados españoles son todos sanchistas y acudirán en tromba a arruinarle el sueño a las derechas es un puro entretenimiento veraniego. Por cierto, la Ley de Memoria Democrática, incluida su disposición octava, ya estaba en vigor en julio del año 2023. En las últimas elecciones generales ya estaba en vigor. De los 2.300.000 españoles en el extranjero, en aquel momento con posibilidad de votar, solo lo hicieron 200.000, 10%. El PP ganó de calle en el voto exterior, 66.000 votos para el PP, 50.000 para el PSOE. En Galicia y Madrid sacó el doble de votos que el Partido Socialista. El doble. En las dos comunidades. No se recuerda que Feijóo pidiera el VAR para revisar cuántos de esos votos eran de nietos recién nacionalizados.
Socialista, buenos días. Muy buenos días. Lo estamos escuchando. El Partido Popular pone en duda el sistema electoral español, mezcla la ley de nietos con la regularización de personas migrantes y Vox va incluso un poco más allá y pide que se anule el voto de los españoles en el exterior. ¿Qué opina de esta polémica y sobre todo del momento en el que se produce? Porque hay que recordar que estamos a menos de un año de una convocatoria electoral. Bueno, lo que a nosotros lo primero que queremos decir primero es solidarizarnos con el pueblo de Venezuela. Estamos escuchando las noticias y son todas muy impactantes y muy catastróficas, así que nos queremos solidarizar con esto, con ellos. Y en segundo lugar, muchas veces nos preguntamos si lo del señor Feijóo es ignorancia o mala fe, y es ambas cosas. Es que no es una o, es ignorancia y mala fe. Mezclar la regularización de inmigrantes, mezclar la ley de nietos, mezclar también el voto exterior, la verdad es que demuestra el poco sentido común que tiene el señor Feijóo y que demuestra solo lo que venimos diciendo, que solo tiene un plan Moncloa, no hay un plan país. Su única estrategia es llegar a la Moncloa, sea como sea, utilizando cualquier método que sea, ¿no? El que pueda hacer que haga, y ahora hasta quiere modificar la ley electoral y quiere modificar cosas o está en contra de cosas que incluso él durante la historia de afiliación en su partido como presidente de la Junta de Galicia defendía, como es esa ley de nietos. Y por cierto, porque también estaba escuchando a algún tertuliano hablar sobre esto, leamos bien lo que dice. Leamos bien lo que dice, porque lo que dice es prácticamente y exactamente lo mismo que decía el Partido Popular. Lo que no tiene sentido, y yo sé que es un día difícil para los que defienden al Partido Popular, es intentar desvirtuar lo que recoge la ley. Insisto, detrás hay procesos garantistas, hay funcionarios que trabajan, están los consulados, se están dando cifras que no son reales. Una cosa son las cifras en bruto, que pueden ser los 2 millones de personas, y la otra las cifras en neto. Es decir, seamos, por favor, contundentes y contrastemos las cifras, porque entrar todos en la dinámica de que todo esto es un desastre, la verdad es que poco favorece a un sistema tan garantista y de los más garantistas como es el sistema electoral español. Todo esto sucede, Mínguez, lo planteaba Aida, a pocos meses de unas elecciones, aunque no haya un adelanto, quedaría aproximadamente como máximo un año. Hace pocos días, este pasado fin de semana, les vimos reunidos en el Comité Federal del Partido Socialista. Supongo que habrá visto en medios, en voces de políticos, en tertulias, decenas de comentarios sobre que les faltó autocrítica en ese comité. Pero es que yo insisto, niego la mayor. De crítica hay. El Partido Socialista actúa, lleva un año actuando. Hemos remodelado toda la ejecutiva, hemos cambiado la Secretaría de Organización, ahora es una Secretaría de Organización plural, hemos cambiado los mecanismos de control interno, queremos ser mejores. En un año hemos aumentado nuestra transparencia. Todo el mundo que está diciendo eso, que no somos críticos con nosotros mismos, deberían saber que el Partido Socialista es el partido más transparente según el índice de transparencia, llegando al 83%. Y por compararles, les diré que el Partido Popular y Vox no llegan ni al 25%. Por lo tanto, somos críticos porque actuamos. Porque nosotros, cuando tenemos un problema interno, cuando detectamos cualquier tipo de acción que no cuadra con nuestros valores, actuamos. Actuamos y expulsamos a la militancia. Así que yo entiendo que haya gente que nos pueda criticar, pero, hombre, yo creo que lecciones no nos pueden dar ninguna. Y a veces me dicen, es que esto es el y tú más. No, esto es el y que más, porque llevamos un año mejorándonos por dentro, llevamos un año actuando, llevamos un año aplicando nuevos mecanismos de control interno que yo creo y yo invito, si tanto que nos critican, a otros partidos a que nos copien. Portavoz, hemos escuchado en los últimos días también al presidente del Gobierno y al líder de su partido, a Pedro Sánchez, hablar de una persecución judicial. Es verdad que Sánchez separa unos casos de otros. Recientemente hemos sabido que ha habido 25 imputaciones nuevas, entre ellas la de la presidenta de la SEPI. Quería saber en dónde marcan ustedes este caso, si dentro de, digamos, los casos que consideran una persecución judicial o, digamos, que vamos a tener que dejar pasar el tiempo para ver exactamente hasta dónde llega.
Bueno, yo en primer lugar lo que tengo que decir es que estamos, y le voy a trasladar lo que dice y piensa la mayoría de ciudadanos de nuestro país. Es decir, acabamos de ver la sentencia del señor Ábalos a 24 años de prisión, que es una sentencia muy dura y muy contundente contra la corrupción, contra el político corrupto, pero en cambio lo que estamos viendo es que el corruptor, el señor Aldama, está en la calle. Un señor que ha reconocido llevar mochilas con 10.000 euros en efectivo. Y nadie le pregunta de dónde salen esos 10.000 euros. La gente pasea por la calle con 10.000 euros en la mochila. El juez no le puede preguntar dónde está ese efectivo que él se supone que va repartiendo, de dónde sale. Es que este señor está en la cárcel. Disculpe, Aldama no era el número 3 del partido del que usted es portavoz. Decía Aldama no era el número 3 del partido. La corrupción... Dígame. Me estaban diciendo que qué opinamos de los casos y de las sentencias judiciales que estamos teniendo. Y yo lo que quiero decir es que con la lucha de la corrupción tenemos que ir contra el corrupto y contra el corruptor, que aquí hay dos manos, la que cobra y la que paga. Y evidentemente la ciudadanía también ve dos velocidades. Todavía no tenemos la sentencia del caso Kitchen 12 o 13 años después. El caso Gürtel lleva no sé cuántos juicios. Al señor Montoro le están investigando desde hace 1 año y medio y no ha ido ni a declarar. En cambio el señor Zapatero ha tenido que ir ya una vez y creo que va a ir pronto otra. Es decir, la gente está viendo esa doble velocidad y eso es lo que nosotros venimos a decir. El caso de la mujer del presidente del gobierno se la está investigando desde el que nació casi hasta lo que puede hacer en un futuro la señora Begoña Gómez, y eso también, y solo por la simple condición de ser la mujer del presidente o el hermano del presidente. Es decir, que claro que vemos que hay diferentes varas de medir y claro que vemos que hay una frase que a todos se nos viene a la memoria del que pueda hacer que haga, que hay gente que está haciendo muchas cosas. La verdad saldrá a la luz, hay que tener paciencia, y lo único que nosotros reivindicamos y decimos, porque además así lo dice el Estado de Derecho, es que la presunción de inocencia tiene que prevalecer, que no todo el mundo es culpable porque salga en diferentes autos o en diferentes informes de la UCO. La UCO investiga, se tienen que probar y al final se tiene que demostrar. Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista, gracias por habernos atendido hoy en la Hora de la 1.